Los sueños de Don Bosco. Una goleta se bamboleaba cual barquito de papel en las tumultuosas aguas del estrecho. A bordo, un grupo de hombres aventureros y con un fin común, hacían frente a la adversidad, llevando como faro su fe inquebrantable e inspirados por los sueños de Don Bosco. Buenos días, mi nombre es Estela Maris Alazar y seré su guía en este itinerario. Soñé que estaba en una región salvaje totalmente desconocida. Era una llanura completamente sin cultivar, en la cual no se veían montañas ni colinas. Solamente en sus lejanísimos límites se veían escabrosas montañas. Vi en ellas muchos grupos de hombres que la recorrían. Estaban casi desnudos. Eran de estatura extraordinaria y de aspecto feroz. Cabellos largos y ásperos. El color de su piel era oscuro y sobre las espaldas llevaban mantos de pieles de animales. Usaban como armas una lanza larga y una honda para lanzar piedras. Estos grupos de hombres esparcidos acá y allá se dedicaban a diversas actividades. Unos corrían detrás de las fieras para darles cacería, otros peleaban entre sí tribu contra tribu, y un tercer grupo daba batalla contra soldados blancos que llegaban. El suelo estaba lleno de cadáveres. Luego aparecieron en el extremo de la llanura varios grupos de misioneros de diversas comunidades religiosas, y se dedicaron a enseñar el evangelio a aquellos. Pero ellos se lanzaban contra los misioneros con furor diabólico y los mataban, los descuartizaban y después seguían peleando entre ellos mismos. Yo pensaba, ¿cómo lograr convertir a esta gente? Pero luego vi aparecer otro grupo de misioneros. Se acercaban a ellos con rostro alegre y precedidos de un grupo de muchachos. Yo temblaba pensando, ¡los van a matar también! Me acerqué a ellos y pude ver que eran nuestros salesianos. Los primeros que llegaban me eran muy conocidos. Los otros son gente que vendrá después y que no logré conocer. Quise detenerlos para que no se acercaran a los nativos, porque los podían matar. Pero luego vi con admiración que la llegada de ellos llenaba de alegría a aquellas tribus, las cuales dejaban las armas, cambiaban su ferocidad en amabilidad y recibían a nuestros misioneros con las mayores demostraciones de buena voluntad. Y vi que los misioneros salesianos se acercaban y les enseñaban el evangelio, y estos los aceptaban de muy buena gana, y que aprendían prontamente la religión y hacían caso a los avisos y amonestaciones que le daban los evangelizadores. Y vi emocionado que nuestros misioneros rezaban el Santo Rosario con aquellos los cuales les respondían con fervor a sus oraciones. Los salesianos se colocaron en medio de la muchedumbre que los rodeó y se arrodillaron. Aquellos hombres antes tan feroces colocaban ahora sus armas a los pies de los misioneros y se arrodillaron y rezaron, y entre todos empezaron a cantar un himno a la Virgen María con una voz tan sonora y tan fuerte que yo me desperté. Este sueño me causó mucha impresión y quedé convencido de que se trataba de un aviso del cielo. No comprendí en ese momento todo su significado, pero sí comprendí que se trataba de un sitio a donde deben ir nuestros misioneros, una misión en la cual yo había pensado durante largo tiempo, con mucha ilusión. Giovanni Melchiorre Bosco Oquiena, más conocido como Don Bosco, nació el 16 de agosto de 1815 en Becchi, reino de Piamonte, Cerdeña. Después de ordenarse sacerdote, se dedicó sobre todo a la educación de los jóvenes, marginados de los barrios de Turín, conectando muy bien con la problemática de ellos y fundando escuelas, oratorios, centros de formación, entre otros. Fue considerado uno de los grandes pedagogos del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Fue canonizado por el Papa Pío XI y Juan Pablo II le concedió el título de Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes.
siendo la familia salesiana uno de los grupos católicos más numerosos del mundo, con presencia en más de 130 países. Don Bosco tenía sueños, de los cuales no alardeaba, sino que los utilizaba para fines pedagógicos. Estos fenómenos se pueden explicar en personas que tienen fuertes convicciones religiosas, llegando a ser muchas veces algo así como revelaciones o premoniciones. Este sueño que relata es aquel que impulsó el envío de los salesianos a la Patagonia en su función evangelizadora y fundaría los cimientos de la querida Misión Salesiana de Río Grande. Y tras los sueños de Don Bosco, el padre Boboar, el coadjutor Juan Ferrando, 2 peones y 2 nativos de la misión de San Rafael, zarparon el 15 de febrero de 1893 en busca del lugar elegido. Después de cruzar la bahía Inútil, desembarcaron en la Isla Grande, en una ensenada del seno del Almirantazgo, iniciando 2 días después la marcha hacia el Océano Atlántico y arribando en 10 días a la altura de Cabo Domingo. En el camino se desorientaron y fueron guiados por el inspector de policía de San Sebastián, don Ramón Cortés, quien los ayudó a llegar hasta la desembocadura del Río Grande, a unos kilómetros de donde Monseñor Fagnano había planificado instalar la misión. El lugar los convenció, y mucho, y luego de su exploración emprendieron el regreso rumbo al norte de la isla, donde habían escuchado acerca de conflictos entre los nativos y buscadores de oro, haciendo noche en el páramo, lugar donde estaban los lavaderos de oro de Popper, para luego continuar la travesía nuevamente hasta Bahía Inútil, donde tras encender una gran fogata, hicieron las señas convenidas para que la goleta que estaba atracada en la isla Dawson volviera a buscarlos con rumbo a Punta Arenas. Esta primera expedición comprobó las sospechas que tenían. Sería un arduo viaje para ir con materiales y todos los enseres necesarios para instalar la misión, por lo que deberían planificarlo a conciencia para no perecer en el intento. Y sucedió que sin conocer aún dónde se pondría en pie, ni contar con la posesión del campo que se iba a ocupar, fiándose tan solo de una simple autorización verbal de ocupación por parte de un representante del gobierno nacional, Monseñor se lanzó a la aventura. Así describiría el padre Borgatello la experiencia pionera salesiana. El intrépido José Fagnano decide alquilar el vapor Amadeo perteneciente a don José Menéndez, único barco a vapor de la zona, y cargado con postes y vigas, madera, tablas, chapas de zinc acanaladas y todo lo necesario para construir las primeras casas, zarpa hacia el Río Grande. Encima de los materiales iban los víveres, y a un costado carretas, útiles y herramientas, 12 caballos, 10 cabras, varios perros y unos 50 vacunos. Y nuevamente, unos meses después de la travesía de reconocimiento, partirían esta vez sí para quedarse y fundar la ansiada misión. El padre Boboar, designado superior y director del futuro asentamiento evangelizador, el padre Juan Bernabé, hábil constructor y director de las obras que se realizaron, los catequistas Antonio Borgese y Pablo Ronchi, de capataz, carpintero y cocinero respectivamente, el hermano Juan Ferrando, joven coadjutor salesiano, haría las veces de maestro catequista y de mayordomo de la estancia proyectada. Completaban el grupo los aspirantes Jacinto Villacura, César Lobos y José Miguel Luis Calafate, o Napuro, que se desempeñaría como principal lenguaraz de la misión de Río Grande. Pero la expedición atravesaría una serie de contratiempos que pondría a prueba el temple de esos aguerridos pioneros salesianos. Los fuertes vientos de la zona los recibirían más intrépidos que nunca, ocasionando un resquemor al capitán del Amadeo, quien no quiso arriesgarse a ingresar a Puerto Golondrina, si antes los tripulantes no le aseguraban hacerse cargo de los daños que pudiera sufrir el vapor. Los salesianos no podían aceptar esta imposición, por lo que se trenzaron en una acalorada discusión que terminó definiendo regresar a Punta Arenas, sin el ansiado desembarco. Al pasar por la bahía San Sebastián, se le propuso al padre Boboar desembarcarlos allí en balsas,
y este, ante la opción de volverse sin haber concretado el objetivo, accedió. Al menos estarían más cerca de su destino final. Cuenta la crónica del padre Borgatello. No alcanzando la nave a colocarse junto a la costa, que era de escaso fondo, se descargaron 3.000 tablones sobre 8 barcazas, confiando que el oleaje las acercase a la orilla, pero sucedió que, llevadas mar adentro, se perdieron todas. Colócase asimismo una cantidad de chapas de zinc sobre unos flotadores, con tanto exceso que todo se lo tragó el mar. De 9 vacas que se bajaron, 2 perecieron atadas junto a una lancha que tumbó, y milagro fue que no corriera igual suerte el coadjutor Borghese. Muchos víveres también arrastró el oleaje. Con lo poco desembarcado, se construyó un cobertizo, y mientras el Amadeo seguía su ruta a Punta Arenas con el padre Bernabé en demanda de auxilio, el resto de la expedición se dispuso a esperar su regreso. El padre Beauvoir escribe en sus memorias: debíamos tener paciencia y esperar 4 largos meses, contando las semanas y los días que necesitaba don Bernabé para llegar a Punta Arenas, hablar con Fagnano, preparar una nueva embarcación y correr en nuestra ayuda. En ese tiempo expedí varias cartas por medio de marineros que aquí vienen y vuelven por tierra, pero no obtuve ninguna contestación. Entretanto, los víveres escasean. Decidí entonces ir yo mismo a Punta Arenas por tierra cuando eran los últimos días de septiembre. Tomé prestados caballos del encargado del páramo y partí junto a un joven marinero. Ya en Punta Anegada, una lancha me llevó hasta la Delgada, con lo que pudimos sin dificultad cubrir el resto del camino. Cuando Beauvoir llega a la ciudad magallánica, se entera que el padre Borgatello había movido cielo y tierra para conseguir otro barco que pudiera ir al rescate del improvisado campamento, pero sin respuesta alguna. La situación era desesperante y los que esperaban en Bahía San Sebastián no tenían mucho tiempo más. Beauvoir, ante la urgencia de tomar una definición, prepara la goleta María Auxiliadora, que era de propiedad de la congregación, y asumiendo el peligro de hacerse a la mar en esta frágil embarcación y cargada hasta el tope, decide zarpar en rescate del infortunado grupo. Otra goleta los acompañará en el periplo y llegarán a San Sebastián, recogiendo a los hermanos y pertrechos para arribar a la peligrosa barra del Río Grande, la cual pudieron superar para lograr fondear en el puerto Golondrina a las 7 de la mañana del 11 de noviembre de 1893. De allí se desplazaron unos pocos kilómetros a la zona llamada Barrancos Negros, que había sido elegida por Fagnano, y levantaron la primera casa de la misión. El domingo 12 de noviembre, fiesta del patrocinio de María, se celebró la primera misa sobre la playa de este río que será nuestra misión, anota el padre Beauvoir, y la bautizaron Nuestra Señora de la Candelaria. El tiempo transcurría y no lograban hacer contacto con ningún nativo, y grande fue su sorpresa cuando un día cualquiera se presentaron 3 sujetos vestidos como cristianos y detrás de ellos otros 6 nativos, seguidos de mujeres, niños y una gran cantidad de perros. Los salesianos les dieron frazadas y alimentos, y ellos prometieron volver con el grupo completo. Relata el padre Beauvoir: al día siguiente, muy de mañana, vimos descender desde las alturas del río una columna interminable de gente cubierta con pieles de guanaco. La desconfianza de todos se transformó en algarabía cuando, tras palabras amistosas, comenzó el reparto: una frazada entera para la gente grande, mitad para los niños y galletas para todos. Poco después, las mujeres se entretenían levantando sus toldos a unos 200 metros de la misión. Un 25 de marzo de 1894, los misioneros iniciarían la catequización en la misión de la Candelaria. El 22 de julio, en la embarcación Torino, llega Monseñor Fagnano a la misión, lo que sería una fiesta. Aprovechó este viaje para designar un nuevo lugar de asentamiento, producto de sus negociaciones en Punta Arenas,
para conseguir fondos que garantizaran el mantenimiento de la misión. El nuevo lugar elegido y donde se erigirían las instalaciones definitivas estaba a la vera de 3 manantiales, distante del puerto más o menos 1 legua, en el paraje conocido como Los Chorrillos, en las inmediaciones del actual cementerio de Río Grande. Allí se construiría la iglesia, galpones, casas para los salesianos, para las hermanas de María Auxiliadora, que aún no habían llegado, y las casitas para los nativos, que serían alrededor de 100 en un primer momento. El vapor Torino fue alistado con todos los materiales necesarios para empezar tan importante empresa, arribando en octubre a Río Grande con todo el cargamento para la construcción. El 3 de abril de 1895 llegan las primeras hermanas, hijas de María Auxiliadora, a cargo de Sor Luisa Rofino, acompañada por Sor Rosita Masobrio, vicaria y cocinera, Sor Rosa Gutiérrez, maestra y una joven aspirante, bautizada por las monjas con el nombre de María Auxilia. Luego de tanto sacrificio en poner en pie esta obra evangelizadora, el 12 de diciembre de 1896, un incendio arrasador redujo todo a cenizas. Años de sacrificio y empeño convertido en escombros. La noticia la daría el padre Grifa, desde la misión, al padre Borgatelo, 3 días después. El día 12, último, a la 1:30 de la tarde, no se sabe cómo, tomó fuego la casa de las hijas de María Auxiliadora, y en menos de 1 hora todo el vasto edificio de madera destinado a las hermanas y a las indias, la iglesia, la casa de los salesianos y el hospicio de los niños quedaron reducidos a ceniza. Continuaba la crónica. Y henos aquí ahora de nuevo en el desierto, sin casa y sin medios de subsistencia, rodeados de una turba de indios famélicos que nos piden pan y vestimenta, pan material y pan espiritual, al que nosotros no nos es dado acudir. Es ciertamente desgarradora nuestra situación. Ya teníamos 165 indios sin contar los nómades de siempre. ¿Qué hacer? ¿Deberemos abandonarlos ahora que tanto han progresado en el estudio de la religión y de la civilidad? ¿Deberemos retirarnos de esta misión que tanto promete así para la Iglesia como para la civilización de los nativos y el bienestar de la sociedad? Nunca. La providencia vendrá en nuestra ayuda. Entre chapas retorcidas y tablas quemadas, vivieron misioneros e indios, hasta que en el mes de julio de 1897 llegó Fagnano y escogió el tercer sitio para el asentamiento de la misión, en su emplazamiento actual a unos 10 kilómetros al norte del Río Grande, junto al mar y cercano al Cabo Domingo. Tanto fue el ahínco que pusieron que el 9 de noviembre del mismo año se estaba inaugurando la nueva casa salesiana, afrontando los gastos producidos por el siniestro y la nueva construcción a través de 2 empréstitos que consiguiera Fagnano para salir adelante. Cuánta historia de sacrificios y privaciones, de voluntad férrea y compromiso salesiano había demandado esta misión, que ahora se erigía a nuestras espaldas. Sin lugar a dudas, ese sueño de don Bosco se había cumplido con creces. Recordé una de sus frases: para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución. Vaya si habían tenido paciencia estos pioneros salesianos y una caridad a prueba de todo. El profesor Hugo Sen y Hernán Rego, acompañados por Cristian Marín, nos cantan el querido vals de la misión. En el cerro donde brilla una cruz blanca y gigante que señala al navegante los senderos de la mar, y allí junto al mismo cerro, con despliegue luminoso, en un marco esplendoroso brilla hermosa la misión. Los
azulada, busca el alma azorada al buen Dios que lo creó, y ese puente que nos une, que es María Auxiliadora, halla el alma pecadora su segura salvación. Sé que nunca me podré olvidar esos recuerdos de la juventud. Si bien no había tenido la posibilidad de conocer a aquellos que fundaron los cimientos de la obra de hoy, sí la vida me había regalado la oportunidad de compartir con sus sucesores, grandes personas como el padre Sin y el padre Ticó. Y el solo hecho de tener esa chance me entibiaba el alma y me hacía querer aprovecharla al máximo. La vida transcurría sin contratiempos en nuestra querida misión salesiana. Nos habíamos adaptado tanto a ese ritmo diario del colegio y sus secciones, a los actos, las misas, los eventos y las visitas históricas, que no teníamos tiempo para viejas nostalgias. La parrilla estaba funcionando nuevamente a pleno, y mis padres, luego de su jornada de trabajo en la escuela, continuaban allí, sirviendo la cena y atendiendo los fines de semana. Con mis hermanos empezamos a alquilar caballos y organizar cabalgatas por el predio salesiano, la playa y el Cabo Domingo, y sin querer iríamos delineando un emprendimiento que se diversificaría y perduraría en el tiempo. A punto de terminar el secundario y motivada por las actividades diarias en la misión, yo había abandonado mi idea de ser periodista y escritora para analizar con cada vez más fuerza la posibilidad de estudiar turismo. No tenía ganas de irme fuera de la isla, al menos por el momento, y me entusiasmaba mucho desempeñarme en un sector donde podía ser anfitriona y recibir a visitantes, mostrarles mi querida Tierra del Fuego, interactuar con personas de diferentes partes del mundo, viajar y vivir diferentes aventuras. Es por eso que ese verano decidí trabajar con el padre Juan Ticó, director del Museo Monseñor Fagnano, quien además tenía dotes de taxidermista, historiador, museólogo y pintor. Yo quería hacer experiencia y poder aprender junto a este salesiano, que era parte de la historia viviente de la misión. El padre Ticó fue el primer salesiano de origen patagónico y fue declarado ciudadano ilustre de nuestra ciudad. Había nacido un 20 de octubre de 1919 en la localidad de Puerto Santa Cruz. Integrante de una familia con 7 hermanos, su padre tenía una estancia llamada El Baile, cerca de Piedrabuena, y desde chico iba al campo y le gustaba mucho esa vida. Completó sus estudios primarios en el colegio salesiano y luego viajó a Punta Arenas para hacer su secundario allí. En esa época no había muchos lugares para irse a estudiar, por lo que este pueblo con unos 30.000 habitantes lo albergó y allí tuvo la posibilidad de entrar en contacto con misioneros salesianos y nativos. Esta experiencia lo marcaría en su vida, siendo defensor a ultranza de los pueblos originarios de nuestra Patagonia, mostrando un profundo respeto y recreando más tarde a través del museo la historia de estos ligada a la congregación de San Juan Bosco. En Río Gallegos, y con tan solo 15 años recibió su primera sotana, siendo su padrino nada menos que el gobernador Gregores. En 1936 viajó a Fortín Mercedes a hacer su noviciado y estudió la carrera de maestro. Allí además aprendió un oficio que lo acompañaría siempre y sería una de sus pasiones, la taxidermia. Colaboraba en el Museo del Fortín y ya se daba cuenta que era lo que le gustaba. A pesar de que lo habían mandado a barrer, él le preguntó al sacerdote encargado si no le enseñaba a embalsamar, y así fue como se inició en el oficio. Estuvo en Río Gallegos y Puerto Deseado dando clases, y luego viajó a Córdoba a estudiar 4 años de teología. Se ordenó sacerdote el 21 de noviembre de 1948. Luego estuvo en San Julián, donde pasaba películas, hacía obras de títeres para los chicos y participaba como dirigente de los exploradores de Don Bosco. También su periplo salesiano lo llevó a Puerto Deseado y nuevamente a Puerto Santa Cruz. En sus vacaciones venía a Río Grande, donde embalsamaba animales para el Museo de la Misión Salesiana,
y en el año 74 fue nombrado director del Colegio de Ushuaia por 6 años, regresando más tarde a San Julián para ser también director ahí por otros 6 años. En Ushuaia fue el artífice de que le cambiaran el nombre al colegio, que hasta ese momento se llamaba San Benito. Tras varias gestiones logró que llevara el nombre de Don Bosco. Cuando llegó nuevamente a Río Grande en el año 89, y aprovechando su experiencia, se hizo cargo del Museo de la Misión, embalsamando casi toda la colección de animales de allí, haciendo expediciones a Policarpo durante 3 años en busca de material arqueológico de los pueblos originarios, acompañado siempre por el Dr. Beach, médico veterinario que hacía los controles de hidatidosis en las estancias. El museo se había iniciado de la mano del padre Borgatello en 1913, quien también embalsamaba, y en esa época se conseguía mucho material de los Selknam, ya que convivían con ellos diariamente. Funcionaría en un rancho humilde cerca de la casa de los salesianos. 2 años después, cuando lo trasladan al padre a otro lugar, el museo quedó a la deriva, ya que nadie de los que quedaban le daba mucha importancia. Y de hecho mucha gente que lo visitaba se llevaba cosas de souvenir, por lo que a los pocos años ya no quedaba casi nada. Pero la llegada del maestro salesiano Marino Franchoni haría que se vuelva a armar un pequeño museo en un cuartito del primer piso de la escuela. Cuando yo lo conocí, el museo funcionaba en un salón del ala antigua de la Misión, cercana a la parroquia, y recuerdo ese corredor con piso de madera que crujía cada vez que lo transitábamos, y los grandes ventanales que daban al frente del colegio y dejaban entrar el sol matinal, cubierto de plantas por doquier. La otra vista era hacia el Parque Faustino Minichi, el Vía Crucis y la Gruta de la Virgen, uno de los lugares más bonitos de la escuela por estar totalmente forestado. Una escalinata llevaba a la Cruz Mayor, donde se apreciaba una vista panorámica de todo el establecimiento, el Cabo Domingo y el cementerio de la Misión. Mis expectativas eran muchas en mi primera experiencia de trabajo fuera del ámbito familiar, y estaba lista para ser una esmerada secretaria del padre en el museo, recibir a los visitantes con mi mejor sonrisa y llevarlos a recorrer los edificios históricos y al predio. Pero grande sería mi sorpresa cuando, al arribar a la oficina de Ticó el primer día, hecha una pinturita y lista para ser una anfitriona de lujo, el padre me dijo que me ponga un delantal al estilo carnicero y que lo acompañara al primer piso del colegio. Allí, envuelto en un olor nauseabundo, estaba el templo de taxidermia de Juan Ticó. Y como buena principiante que debe pagar su derecho de piso, mi tarea empezaría con escalpelo en mano, extrayendo la piel de un animal muerto recientemente. Y así pasaron mis primeras semanas junto al padre. Mientras hacíamos el trabajo sucio, yo aprovechaba para exprimirlo al máximo con sus historias y vivencias. Cuando se cansaba de mis interrogatorios o simplemente no quería contestar algo, se hacía el sordo. Si bien el padre tenía una disminución auditiva y usaba unos audífonos que en algún momento del día empezaban a chirriar molestamente, tenía la fama de aprovechar su sordera en momentos oportunos. Luego de mostrarle mi temple en la sala de taxidermia, me hice acreedora a la oportunidad de realizar el trabajo de transcribir digitalmente las crónicas de la Misión, que eran unos documentos históricos de un valor incalculable, que se escribían desde 1893 ininterrumpidamente. El padre era el encargado de seguir escribiéndolas en los tiempos actuales, y allí se veían reflejados todos los acontecimientos importantes que sucedían en la escuela. Y allí pasaba horas enteras hojeando cuidadosamente esos relatos y perdiéndome en las vicisitudes de esos tiempos remotos. Cuando ya me creyó preparada, me dio al fin la tarea de recibir y guiar a los visitantes en el museo. Y yo sentía que había alcanzado el premio mayor cuando él me presentaba como su colaboradora. Ningún recorrido por el lugar podía terminar sin antes no invitarlo al padre a pasar un video del padre de Agostini y hacer un sketch con un lorito de juguete que interactuaba con él.
y hacía reír desde los más pequeños a los más grandes. Capítulo aparte era cuando recordaba su historia como salesiano y sus contactos con los nativos Selknam. Unas lágrimas que enjugaba rápidamente surcaban su rostro bonachón y nos hacía pensar que estábamos frente a un hombre de fuertes convicciones y quien había encontrado el rumbo en su vida sin arrepentimientos. No importaba qué día fuera, domingos o feriados, el padre allí estaba, en su querido museo, esperando a los visitantes y deseosos de mostrarles su obra. Para mí fue un ejemplo de compromiso, responsabilidad y pasión por lo que se hace, en un momento de mi vida crucial, donde empezaría a forjarme en la vida universitaria y en lo que sería la profesión que definiría mi futuro. Esas tardes de verano interminables, esos pasillos largos de la misión donde resonaban los pasos del padre, con sus pantalones de vestir azules, sus zapatos mocasines negros, su suéter de Bremer y su cuello sacerdotal. Ese aroma al pasado, el crujir de esas paredes centenarias testigos de tantas vivencias, y la palabra cadenciosa de Ticó con algún relato perdido, aún resuenan en mi memoria y me recuerdan que parte de lo que soy hoy, de lo que he aprendido y vivido, fue gracias a él, y no puedo menos que sentirme dichosa y bendecida.